buenas, soy Niarra y en el vídeo de hoy empezamos la semana dura, la semana fuerte, el lunes. Hoy es lunes y también es día de regional, post-regional. Ayer fue el regional de Bolonia en Italia, ayer se dio la final, se dio el día 2 y permíteme decirte que va a ser la final probablemente más rápida, concisa y al grano que hemos tenido en mucho tiempo. Por no decir, creo que la que más de todos los tiempos. Así que vamos a verla. 3, 2, 1, ¡go! Ahí está Filbeg versus PvP David 07, ¿vale? Va a ser... bueno, no os quiero spoilear. Esto creo que ya lo sabe mucha gente, pero lo vamos a comentar, ¿vale? Vamos a comentarlo. Malamar Oscuro, la bestia de esta temporada, sin duda alguna, el mejor Pokémon de todos para mí, de los regionales del circuito competitivo, y Blastoise es otro de los cuales también brilla mucho, porque es muy tanque para ser de Liga Super y hace mucho daño, muy rápido. En este caso lo obliga al Calamar Oscuro, que sí que es muy frágil, a ser escudado. Así que vamos allá. Viene otra vez presionando con ese juego sucio que va a ser una locura de daño en verdad. Y el Blastoise ya sí que quiere ganar el lead para poder tirar o el segundo escudo del Malamar o simplemente permitir que gane el lead, ¿no? Ganar el lead básicamente. Y lo que hace es ganar el lead el Calamar, pero con un escudo de diferencia. Ahí viene Tinkaton que va directo al Bulldoze. Eso es... Terra Temblor, que no es un daño grande, ni mucho menos, lo aguanta el Calamar todavía. Y lo va a querer, yo creo que... Ah, no, le va a tirar, Pensaba que iba a dejarlo ahí vivo e irse con el cambio seguro, pero no, le quiere tirar esa vida para ya presionarle, Ya le quiere presionar, doble fuerza bruta, aunque no lo va a tirar ya el Tinkaton. Y aún así, wow. Ahora le deja farmeable para su propio Furret, que entra Furret ahí. Tiene dos cambios posibles, que es Furret más Tinkaton. Tinkaton cerrará en este caso. Viene el Bad Bunny, señor Diggersby, que se va a comer un ataque abre caminos ya súper eficaz, aunque no tenga stab a favor esa chinchilla, digamos, Furret. Es verdad que no tiene stab a favor, el Same Type Attack Bonus, ya sabéis lo que es. Eso que te beneficia si eres del mismo usuario del tipo, quiero decir, que el usuario, que me estoy aquí amermelando. Y ahí viene ese ya rapidez que lo cubre pensando que era un... No contó bien ese abre caminos. Y yo que él no habría cubierto. PvP David está sudando ya. Dice, ¿qué es esto de aquí? ¿Que por qué viene tan fuerte este hombre? Viene ya, por supuesto, directo al Scorching Sands. Y no sé qué pasó, que no lo tiró. Y ya llegó antes... no sé, bueno, claro, aún así no lo tira. Tinkaton aguanta un arenas cachondas. PvP David, ahí está en el 1-0, sufriendo contra Filbeg. Ahí está. Vamos ahí a por el siguiente combate. Ya sabéis que hay final. Va ganando Filbeg. Os lo cuento que no... Mira, un mirror match entre calamares. El de Filbeg es oscuro y el otro no lo es. Vamos a ver qué reacción. Lo cubre, no tendría por qué, porque no le va a sacar de un golpe, ni mucho menos. Y aquí veamos, ¿ves? Aquí el señor Filbeg no lo cubre. Y como iba diciendo, Filbeg viene ganando todo. La peculiaridad de este regional de Bolonia y esta final que estamos viendo es que Filbeg ha venido sin perder ni un solo combate en todo el torneo. Así que PvP David, que viene de la final de Losers, ahora en la gran final, tiene que ganar la gran final y luego el reset. Si quiere ganar esta final, tiene que ponerse delante de Filbeg y ganarle otra vez al mejor de 5 en el reset, ¿vale? Ya vais entendiendo cómo van las finales, ¿no? De momento en el circuito competitivo de Pokémon GO. Vale. Sale Swampert contra Tinkaton, que tiene que cubrir un golpe por si acaso. Aquí farmea extra todo lo que puede Filbeg y le tira un Residuos, que es el nuevo movimiento de esta temporada que ya se va a acabar mañana. Y entra Blastoise y le hace catch, sí señor. No es que le entre Blastoise, sino que hizo que entrara Blastoise para hacerle catch. Viene ya la chinchilla de nuevo a pegarle duro con ese abre caminos y le tira un hidrocañón. No tendría por qué cubrirlo, porque Blastoise es bueno, es muy equilibrado de Pokémon, pero pegar no pega mucho. Lo que es pegar no pega mucho. No es como Swampert, que es más agresivo en ataque, potente, ¿no? Aquí metemos abre caminos, que por supuesto que el Blastoise se va para afuera. Y viene su Calamar, que ya va a tener que pensar en cubrir o a ver qué pasa, ¿no? Ya que Furret es muy fuerte con sus golpes bajos. Mira lo que le va bajando al Calamar poco a poco. Y aún así se va a... El Calamar lo que quiere es mucha energía. Mucha energía para que efectivamente elige cubrir, Elige cubrir y le tira otro movimiento. ¿Ha cubierto? Pues toma entonces.
tira energía, le obliga a tirar la energía al calamar. Y así le tienen el bote para su propio calamar oscuro, que le puede farmear extra. ¿Has visto cómo no ha entrado directamente a tirar energía, sino que ha dicho, vale, ya se ha vaciado de energía, puedo permitirme farmear más? Y ya está. Y este es el segundo combate, que ya es exclusivamente para Filbeg. Si gana un solo combate más, uno, se lleva todo el regional, se lleva la final, se lleva el trofeo sin perder ni un solo combate. Y ahí estamos, Tinkaton versus Tinkaton. Match favorable para nadie, porque es completamente neutro, ya que tienen los mismos movimientos. De hecho, si te das cuenta, parece un espejo. En un lado tienes, en el lado izquierdo, Terra Temblor, y en el lado derecho tienes Terra Temblor. Ahí le hace... Vale, no. Pensé que lo intentaría coger. Detrás, vamos a ver los backs. Tiene Calamar Oscuro y Furret. Repite todo el rato. Y en este caso lo que tiene Filbeg, David, es doble agua para contrarrestar a Filbeg un poquito. Y no es que le contrarreste demasiado, la verdad, porque Furret, como hemos visto, le aguanta absolutamente cualquier hidrocañón, aunque quizá piense en ir a por otro ataque. A ver, ahí se sube. No, ya no tiene nada que cubrir, porque ya se ha debilitado el Blastoise. En principio se sube el ataque absolutamente y le va golpeando con presión a Tinkaton, aunque no sea eficaz, ni mucho menos, ni siquiera neutro. Es no eficaz, no es efectivo y claro, no lo va a cubrir. Señor David está ya con el agua al cuello. Si pierde esta partida, se acabó el torneo para él y para todos, ¿no? Así que ahí vamos con ese Terra Temblor, que no le va a tirar a Furret, incluso lo sigue aguantando. Ahí lo veis. Y guarda el Furret, se planta contra Lapras de Leaf delante suyo. Lo bueno de esto es que llega siempre antes el calamar y le va a estar presionando por tanto. Si llega a no cubrir, se va fuera de un golpe. Así que se la jugó bastante. Ahí está David, jugándosela. En este momento no cubre área burbuja, sabiendo que lo aguanta el calamar y que los psicoondas lo aguantan y le bajan a Lapras. A la vez que aguanta el calamar, los psicoondas de Lapras le van bajando a Lapras, al propio Lapras, los psicoondas del señor Calamar Oscuro, que ya sí que tiene que cubrir, ya no tiene otra alternativa. Y esto va a ser comida de calamares, comida de sepias, va a ser una locura, porque encima está Tinkaton por ahí detrás, en serio, totalmente vivo, como lo veis, con mucha vida. Ya tiene que cubrir, no puede hacer otra cosa, intenta la desesperada David y viene con su propio Tinkaton, que ya dice hasta luego Lucas. Intenta todo, le va a lanzar nada, porque sabe que no ha ganado, sabe que ha arrollado. Señor Filbeg gana con mucha autoridad, con demasiada autoridad. Este regional es uno de los pocos regionales y campeonatos que vas a ver con esta ruseada de wins, con esta locura de partidas que no da opción a ningún rival. Literal, mira cómo dice, mira cómo asiente, dice: yo estoy aquí, yo gano el torneo, yo voy a merendar PvP David, me voy a comer todo el torneo, te doy un abrazo, pero me voy a abrazar con el torneo, con el trofeo y con todo lo que yo quiera. Congratulations, la verdad que Filbeg no es un jugador que se vea en todos los regionales, porque solamente ha acudido, de hecho, lo gracioso es que solamente ha acudido a este regional, que es el de su casa, o sea, ha ganado en su casa. Él, no sé si vive en Bolonia como tal, pero él es italiano, ha ganado el regional de su país y encima no ha ido a más. O sea, le ha bastado con ese para clasificarse para el Mundial y para demás. Esto demuestra también que este chico, ya ves que tiene un nivelazo. No es random, es un tío que ya es conocido en el PvP, es muy buen jugador, buena persona, pues supongo que también. Pero vamos, que no ha ido a ningún otro regional, probablemente por cuestiones económicas. Al final es complicado permitirte viajar a un regional, muy complicado. Pero no le ha hecho falta para poder clasificarse y tener su pase para el Mundial. Así que mi más enhorabuena para Filbeg por el torneazo que ha hecho. Esto es algo que no se ve siempre. Y también enhorabuena a PvP David por intentar frenarle, intentar llegar ahí a derrocarle, ¿no? Y coger el trofeo. Pero bueno, subcampeón también está muy bien. PvP David ha ganado otros regionales. Es otro que tiene una tara mental de locura, que juega, que alucinas de bien. Así que todo bien, todo correcto y todo el mundo se alegra, ¿no? Espero que te haya gustado este vídeo, dale like por ahí, déjate un comentario. Los Gengar y los Tiranitar nos dicen que, por supuesto, quieren ver más finales como esta, arrolladoras de vez en cuando, ¿vale? ¿Alguna que esté bien luchada? Sí. Pero esto alegra un poco la vista, porque dices, joder, parece hasta fácil, ¿no? Parece hasta fácil. ¡Hasta luego!